Bendiciones a todos ustedes. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos una vez más, declarando sobre cada uno de ustedes, de su familia, la gran bendición del Señor, las cosas maravillosas, agradables, su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y dándole gloria a su nombre, que puede hacer cosas maravillosas, poderosas, imposibles de hacer con nosotros. Recordemos que Él es el Dios de lo imposible, y creo que los años que están por delante vamos a ver un mover maravilloso de las cosas imposibles del Señor. Dios se glorifica. Él siempre ha hecho cosas que el hombre no puede hacer con su propia fuerza, con su propia inteligencia, con sus propios métodos. Dios es un Dios que todo lo puede. Hoy quiero seguirles compartiendo, como siempre, las grandes bendiciones, la gran palabra, la maravillosa palabra que está registrada en las Sagradas Escrituras, que es nuestro fundamento, son nuestras instrucciones que nuestro Dios, nuestro Padre Celestial nos ha entregado, y que allí nosotros conseguimos todo lo que nosotros necesitamos, y no solamente lo que necesitamos, sino lo que Él quiere que nosotros sepamos. Entonces, las Sagradas Escrituras, hoy vamos a compartirla en el libro de Mateo capítulo 13, y vamos a hablar acerca de lo que es el reino. En este capítulo 13, el Mesías, Yahshua, Jesús, habla de las 7 parábolas, que todas ellas hablan del reino. Hay algunas personas que consideran que las parábolas son simplemente historias, otros que son fábulas, pero el Señor habla que las parábolas revelan cosas escondidas desde antes de la fundación del mundo. Habla entonces, podemos decir entonces, con este orden de ideas, de que las parábolas encierran o revelan los secretos del Señor. Hay cosas que se revelan en estas parábolas, y muchas de ellas, o todas de ellas, hablan acerca del reino. Las parábolas hablan del reino. Ahí el Señor habla acerca del reino. Él utiliza cosas, eventos, elementos, cosas del mundo natural, del cual nosotros podemos comprender, y a través de ella Yahshua, nos revela la dimensión del reino, sus operaciones, su estructura, su dinámica, su funcionamiento, su eternidad. Y en este caso vamos a hablar acerca de ese valor que el Mesías habla acerca de lo que es el reino de Dios. Lo vamos a hacer en el libro, entonces, como lo dije, el libro de Mateo capítulo 13, versículo 44 en adelante. Mire lo que dice aquí, se lo voy a leer según la versión textual, la primera versión, y quiero que usted preste atención, prestemos mucha atención. Si prestamos atención, nosotros vamos a aprender, y si vamos a aprender, vamos a obedecer. Y si obedecemos, entonces vamos a agradarle a nuestro Padre Celestial en eso, porque el Padre busca a través de su palabra que nosotros seamos hijos obedientes. Escuche bien. Si nosotros tenemos un mensaje bonito, muy estructurado, lo hemos, quizás a algunos de nosotros les gusta pues adornar mucho el mensaje, eso está bien, pero si nosotros como hijos de Dios no obedecemos, se cumple lo que dice Santiago, que la fe sin obra es muerta. Entonces podemos tener un buen mensaje, un mensaje poderoso, bien armado, pero si no obedecemos ese mensaje, entonces ese mensaje es un mensaje muerto, que que nosotros simplemente no pudimos obedecer, ¿no? Entonces dice aquí, el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Mire bien como el Mesías habla referente al reino. Mire que no habla acerca del reino de Dios es semejante a una religión, sino que lo compara a un tesoro. Recordemos que las parábolas son comparaciones del mundo natural al mundo espiritual. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al hallarlo un hombre lo encubre, y por el gozo de ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Versículo 45. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que, en busca de buenas perlas, y cuando encontró una perla muy preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces mire que
el Mesías, nuestro Señor, nuestro Yahshua, Jesús, es quien verdaderamente nos revela, nos muestra qué es el reino. Y en esta ocasión Él lo compara a un tesoro o una gran perla de mucho valor, y dice que cuando alguien, así como una persona haya un tesoro o haya una gran perla y vende todo lo que tiene, porque cuando la obtiene y la puede tener en su mano, dice, ese hombre puede inmediatamente reconocer si ese tesoro o esa perla es de gran valor o no. Y dice aquí la Escritura que cuando ese hombre se da cuenta de que ese tesoro o esa perla es de gran valor, dice que va y vende todo lo que tiene y compra tanto la perla como aquel campo donde halló aquel tesoro. Entonces aquí es donde nosotros, el Padre Celestial nos quiere enseñar que nosotros comprendamos a través de la boca del propio Mesías que cuando el reino se nos revela, cuando a nosotros entendemos lo que es el reino, le vamos a dar el valor que realmente tiene. Digo esto porque a veces, y es algo muy común dentro del pueblo del Señor, que a veces nosotros hablamos de muchas cosas dentro de las predicaciones, dentro de los mensajes, dentro de los mensajes que posiblemente estemos enviando pues a través de las redes. Hablamos de muchas cosas bonitas, a veces son muy emocionales, a veces son muy sentimentales, a veces son muy amorosas, cargadas de buena intención, pero carece de significado del reino, carece de enseñanza del reino, carece de principios del reino. Entonces, no importa si en nosotros como congregación, como pueblo del Señor, enseñamos cosas que a la gente le agrade. Ese no es realmente el oficio de un ministro, y eso no es lo que un hijo de Dios debe de buscar. Nosotros debemos de buscar y debemos de tener y debemos de compartir y debemos de estar muy atentos al único mensaje que el Señor ha dado a sus profetas, ha revelado en el Antiguo Testamento y ha mostrado en su plenitud a través de Yeshua, a través de los apóstoles y los profetas, luego de la muerte y resurrección de Cristo. Me llama mucho la atención que el mensaje que siempre estuvo en la boca de Juan el Bautista o Yohanan el Purificador y de Yeshua es el mensaje del Evangelio del Reino. Siempre dijo: arrepiéntense porque el reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntense porque el reino de los cielos está entre vosotros y está en vosotros. Y cuando el Señor muere y resucita, dice en el libro de los Efesios, en el libro de Hechos, que cuando Él resucitó, durante 40 días le habló a los apóstoles todo lo concerniente al reino. Entonces, usted y yo vamos a conseguir evidencia devastadora, poderosa, acerca del único mensaje que lamentablemente fue distorsionado, que lamentablemente fue colocado a un lado, fue puesto a un lado por el tradicionalismo, la religiosidad, los métodos humanos, los métodos de interpretación, por los propios judaizantes. El mensaje fue colocado a un lado para poder llevar un mensaje quizás positivo, un mensaje motivacional, un mensaje que es el que la iglesia aprueba o el que el concilio aprueba, y es por eso que no se ha tenido el resultado que deberíamos de tener en medio de nosotros. Porque cuando el mensaje del reino se anuncia, cuando el mensaje del reino se comparte, cuando el mensaje del reino se revela, se enseña, allí van a ocurrir muchas cosas dentro de nosotros y alrededor de nosotros, porque recordemos que donde el reino se manifiesta y hay transformaciones. Y cuando hablamos de transformaciones, hablamos de aquellas cosas que ocurren dentro de nosotros que son irreversibles, que no hay forma ni manera de que esos cambios o esas transformaciones o aquellas cosas que sufrimos se reviertan, no se puede revertir. ¿Por qué? Porque son transformaciones. Nosotros podemos cambiar la mente, pero hoy puedo pensar una cosa y mañana otra. Y uno puede cambiar la mente en cada momento. Alguna religión, alguna filosofía te puede cambiar la mente, te puede cambiar la forma de pensar, pero solamente algo te transforma, es el reino. Entonces ese es el mensaje que debería de estar fomentándose, compartiéndose, enseñándose dentro de nuestro pueblo, dentro de las congregaciones, dentro de todo lo que nosotros somos,
El reino es el único mensaje que tiene que estar. El reino es el único mensaje que se tiene que obedecer, porque es lo único que puede y tiene la capacidad de transformar, de dar vida, de resucitar. Es el único mensaje que puede revelar al Padre, es el único mensaje que puede revelar lo que es Yeshua, la muerte, su resurrección, su venida. Es el mensaje que las Sagradas Escrituras desde Génesis hasta Apocalipsis revelan. Entonces, cuando nosotros comprendemos, nos vamos a las Escrituras, allí es donde nosotros vamos a conseguir el verdadero mensaje, que es el reino. Entonces Yeshua estaba hablando acerca del reino. En estas parábolas y en muchas de las cosas de que habló, siempre hablaba acerca del reino, resaltaba el reino y decía la necesidad de nosotros comprender el reino. Y cuando él hablaba acerca de las parábolas, él siempre le formuló aquella pregunta a sus discípulos: ¿entienden lo que están escuchando? Porque si ustedes entienden lo que yo les estoy enseñando, dijo Yeshua, y nos lo dice también a nosotros, porque esta palabra está viva, la palabra tiene vigencia. Recordemos que los hombres cambian y los hombres pasan, pero la voluntad de Dios permanece para siempre. El Mesías le hizo una y otra vez esa misma pregunta cuando exponía su mensaje, cuando enseñaba acerca del Padre, cuando enseñaba acerca del reino. Decía, él siempre hacía esa pregunta: ¿ustedes están entendiendo? Por eso dice, el que tenga oídos para oír, oiga. Porque si tú y yo entendemos y le prestamos atención a ese mensaje, nuestra vida va a ser totalmente transformada de una manera gradual. Allí es donde realmente vamos a nacer de nuevo, cuando estamos expuestos ante el mensaje del reino, porque ese mensaje del reino hace nacer de nuevo. Ese mensaje del reino restaura la vida del hombre. Ese mensaje del reino convence al hombre de pecado. Ese mensaje del reino endereza nuestras vidas como seres humanos. Al hombre lo ubica en la función en la cual el reino o el Señor lo creó para fungir en el reino. A la mujer, a los hijos. Todos nosotros tenemos un oficio que viene del Creador, una función que viene del Creador, unas características, una estructura que viene del Creador para que nosotros podamos funcionar correctamente. Porque a través de la Escritura nosotros vamos a ir aprendiendo a medida que escudriñemos dentro de este campo que es la palabra de Dios, porque nosotros vamos a conseguir muchos tesoros, vamos a conseguir muchas perlas que son las verdades reveladas que están ocultas para el mundo, pero que se revelan para los hijos. Escuche bien lo que estoy diciendo. Las verdades del reino son esos tesoros que están ocultos y solamente se revelan a aquellos a quien el Espíritu de Dios quiere. Entonces, a medida que nosotros entendamos las verdades que están en el reino, vamos a diferenciar las fiestas paganas, las fiestas de Dios, lo que sí podemos redimir dentro de todas estas cosas culturales que a veces nosotros estamos rodeados, porque tampoco nos vamos a aislar del mundo, porque eso tampoco es el propósito de Dios. También están esos extremistas o esas religiones o ese pensamiento donde somos extremistas. A veces nos vamos hacia los extremos y entonces nos aislamos de todo el mundo y pensamos que todo es pecado, que todo está mal, que no podemos celebrar nada tampoco, pero tampoco podemos llegar allá porque ese no es el propósito de las Sagradas Escrituras y tampoco es el propósito en este tiempo de restauración donde estamos, porque entonces tendríamos que encerrarnos definitivamente en nuestra casa y no hacer nada, porque todo lo que está allá afuera, si te vas a ese pensamiento de los extremos, entonces todo está mal, y así algunos de nosotros a veces pensamos. Le impedimos, tenemos cercenado a nuestros hijos, que no compartan con nadie, que no celebren aquello, y por supuesto, repito, hay cosas que no podemos tolerarlas, pero hay cosas que sí las podemos redimir con el propósito de poder buscar una oportunidad siempre de hablar acerca del reino y de que nosotros podemos darnos a conocer de que no somos unos extraterrestres, que somos seres humanos, pero que podemos compartir ciertas cosas, ¿no? Entonces, en esta fecha, nosotros, claro que sí que podemos redimir muchas cosas, entre ellas celebrar en familia, entre ellas aprovechar esa oportunidad de poder hablar acerca del Mesías, hablar acerca del reino, hablar acerca de la verdad, orar por la paz familiar, orar, proclamar una palabra, pedir perdón, perdonar. Son muchas cosas que podemos hacer, pero no me puedo meter allí en este tema porque me voy a extender. Lo que sí te puedo decir es que si estás expuesto ante el mensaje correcto, si el reino es el mensaje que tienes, las leyes que tiene, las instrucciones que tiene, ciertamente tu vida va a ser transformada de una manera gradual, poderosa, y vas a dar fruto y fruto que permanece. Entonces, el Señor
dice que el reino de los cielos es comparado a un tesoro, que cuando un hombre halla, lo oculta y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mire el significado que puede tener y que la Biblia nos revela que debe de tener en nuestras vidas el reino de Dios. Mire, cuando hablamos del reino hablamos del Hijo, hablamos del Padre, hablamos de todo aquello que pertenece a su reino, que todo aquello que pertenece a su dimensión. Nosotros, dice la Biblia, que tenemos que entender que este reino tiene un valor por encima de cualquier cosa de lo material. Porque te está diciendo que vendes todo lo que tienes porque entiendes que lo que has hallado es invaluable. No tiene precio alguno, no hay algo que se pueda comprar en este mundo que sobrepase el valor de ella, ni quien lo iguale tampoco. Entonces dice Yeshua allí, el hombre que halla este tesoro le da un valor, le da el valor correcto, y sabe que lo que tiene es más importante que cualquier cosa que pueda estar en el mundo, y que es imposible de comparar con cualquier otra cosa que esté en el mundo. Mire lo que dijo Yeshua. Dice que este hombre vendió todo lo que tenía y compró aquel campo. Porque ese hombre inmediatamente pensó, cuando he conseguido un tesoro en este campo, tiene que haber más. Por tanto, vendo todo lo que tiene. Esa es la mejor inversión que ese hombre pudo hacer en toda su vida, porque se le abrió la mente. Y Yeshua dice, hey, ustedes tienen que tener una mente bien abierta para poder observar, para poder comprender que lo que ha sido entregado, lo que ustedes tienen ahora dentro de ustedes, porque mire esto, ese tesoro, la Biblia dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, hablando del reino, hablando del evangelio, hablando del Hijo, hablando de todas las cosas que ahora por la gracia del Padre ha sido depositada en nuestra vida como templo, como morada. Dice la Biblia que ahora, dice, y eso es importante que lo tengamos, que ahora ese tesoro ha sido depositado en nuestra vida. Mire eso. O sea que es posible que nosotros tengamos ese tesoro y por estar pues envuelto, arropado de tanta religión, de tanta doctrina de hombre, de tanta cosa que no es de Dios, entonces no le hemos dado el valor correcto. Y a veces negociamos las cosas del reino por algo que creemos que... Mire esto, ¿no? Cuando nosotros no comprendemos la dimensión, el poder que tiene el reino, nosotros creemos que allá afuera está mi provisión. Pero la Biblia enseña otra cosa. Mire, Mateo capítulo 6, versículo 33. Quiero leérsela según esta misma versión, que no cambia casi nada. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice, mire, dice, versículo 31 en adelante, dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué seremos vestidos. Mire, el Señor dice, no se preocupen por eso, no pierdan la paz por eso, no se desenfoquen por eso, no pierdan la comunión por eso, porque dice el versículo 32, porque los gentiles, los que no tienen pacto con Dios, son los que buscan con afán todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas ellas. Buscad pues primeramente el reino de Dios y la justicia de Él, y todas estas cosas serán añadidas. Entonces, Yeshua dice que el reino tiene toda la provisión, tiene la capacidad de satisfacer todas mis necesidades, y que tengo que, como pueblo de Él, debo de conducirme, actuar o anhelar o tener mis esperanzas de la manera correcta. El reino, Yeshua dice que el reino tiene sus prioridades y dice, busquen primeramente el reino. ¿Qué es lo que nosotros buscamos primero? ¿Qué es lo que nosotros buscamos primero? Dice, normalmente la gente del mundo se afana, se angustia, se preocupa por el vestido, por la comida o por cualquier otra cosa, que son las necesidades básicas. Y a veces nosotros, los hijos de Dios, yo siempre lo digo cada vez que yo puedo, los hijos de Dios nos preocupamos más de lo que tenemos que preocuparnos. En vez de ocuparnos, nos preocupamos. ¿Y por qué pasa eso? Porque creo que todavía no se nos ha revelado bien el reino. Porque cuando el reino de Dios se revela correctamente, cuando las cosas de Dios pues se nos revela, cuando ese tesoro se nos revela y entendemos que según la palabra el reino de Dios me satisface, me suple todas mis necesidades, allí es donde se va a disipar todos esos afanes, todas esas preocupaciones, todas esas angustias que genera. Porque mire, esto es fácil. Cuando nosotros caminamos en la dimensión del reino, la duda, el afán, la angustia, la preocupación se disipan. Pero cuando comenzamos a caminar fuera de ese reino, esas tres cosas vienen a tomar lugar en nuestras vidas. Entonces aquí en Mateo capítulo 13, nuestro Mesías nos dice
que el reino de los cielos es como un tesoro, es como una perla. Imagínense, es como una perla. Es como alguien que negocia perlas y consiguió una que se dio cuenta que esa perla era sumamente preciosa y sumamente costosa. Y dice la Escritura en ambos casos que estas dos personas, tanto el que consiguió el tesoro en aquel campo como el que halló la perla, dice que ambos vendieron todo lo que tenían para poder comprar aquello, para poder obtener aquello, porque se dieron cuenta que lo que tenían no tenía comparación con lo que habían hallado. Es importante eso. Entonces, lo que nosotros tenemos ahora en nuestra vida, como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como reyes, como sacerdotes, como ministros, es mucho más, es invaluable. No hay cosa que se le compare. Y eso tenemos que comprenderlo. La palabra, Yeshua nos dice, ustedes han recibido algo que en el mundo no hay algo que se le pueda comparar. Y tienen que comprender eso, que no hay nada que en este mundo que ustedes posean que se iguale o sobrepase lo que ustedes han recibido de mi Padre Celestial. El reino tiene un valor superior a cualquier cosa aquí abajo en la tierra. No hay nada que el hombre pueda, con sus propios medios, con su propia fuerza, no hay nada que este mundo pasajero pueda ofrecer que pueda satisfacer verdaderamente todas las necesidades del hombre. No hay algo que pueda satisfacer tanto, desarrollar tanto, bendecir tanto al ser humano como el reino. El reino, que es lo que ha venido nuevamente. Recordemos que Yeshua dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Ese reino que se ha acercado, ese reino invisible que se ha acercado y que ahora ha sido depositado entre nosotros, porque Yeshua lo dijo, el reino está en vosotros y estará alrededor de vosotros. Entonces, tiene que ocurrir algo. Debe de estar ocurriendo algo en tu vida y en la mía si estamos verdaderamente en un lugar donde estemos aprendiendo el reino, donde se nos esté revelando el reino. Y mire esta conclusión de Yeshua en el versículo 51. En estas parábolas, el Señor le pregunta a sus discípulos y a la gente que está ahí: ¿ustedes han entendido lo que yo les acabo de decir? Y ellos dicen en el versículo 51, sí lo hemos entendido según ellos, ¿no? Entonces el versículo 51 dice, Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que de su tesoro va sacando cosas nuevas y cosas viejas. Yo me puse a meditar en este pasaje tengo varios días meditando desde el versículo 44 al versículo 52. Primero habla acerca del tesoro que es el reino, lo invaluable que es, que no hay nada en este mundo que se pueda comparar a eso. Dice que cuando nosotros comparamos, cuando el reino se revela en nuestra vida y comparamos lo que tenemos humanamente, lo que el mundo ofrece, cualquier otra riqueza de este mundo no se puede comparar al reino. Dice, cuando eso ocurre, nosotros damos todo y lo damos por sentado, que no hay nada más que tenga más valor, más significado, que algo más importante en mi vida que lo que es el reino. Miren lo que ocurre cuando el reino se revela. Y esto es lo que tiene que ocurrir en nuestras vidas. Esto es lo que debe de estar ocurriendo en nuestras vidas. Y no solamente ocurre eso, sino que cuando un hombre, un escriba, que es el que se encargaba en los tiempos antiguos de enseñar a la gente la Sagrada Escritura, entonces en este caso aplica a los ministros, a todo aquel que tiene un llamado de enseñar a las Escrituras, de enseñar la palabra, dice que ese hombre se convierte en un padre de familia. Ahí mi pensamiento hizo un clic. Porque a veces nosotros nos convertimos en predicadores, nos convertimos en líderes, y no entendemos que en el reino se necesitan padres de familia que puedan compartir esos tesoros, no comercializar con ellos. ¿Qué padre le puede vender a sus hijos lo que tiene? ¿Qué padre puede tratar a sus hijos como si fueran unos comerciantes, o hacer de su casa, venderles la comida? Yo te vendo el desayuno, yo te vendo el almuerzo, yo te vendo la cena. Mire, le voy a hacer una comparación terrible que lamentablemente ocurre en ciertos sectores. No hay padres de familia enseñando la palabra en muchos casos.
En algunos casos no son padres de familia, son gente que han tomado, que han agarrado el Evangelio de Dios para enriquecerse a sí mismos. El propio Jeremías, el Señor hace un anuncio, una denuncia a estos pastores que se encargaban de alimentarse de las ovejas, que las explotaban, se vestían con su lana, pero no las pastoreaban, no las apacentaban, porque no es lo mismo. Escúcheme, no es lo mismo un pastor que apacienta a un pastor que solamente se aprovecha de las ovejas. Y el Señor hizo una denuncia a través de Jeremías acerca de esos pastores de Israel que no cumplían el oficio por el cual habían sido encomendados. Y entonces dijo, entonces yo mismo descenderé y seré su pastor, buscaré la perniquebrada, a la descarriada yo la haré volver. Mire lo que hace un buen pastor. ¿Por qué le hago referencia a esto? Porque aquí dice que cuando una persona que tiene un ministerio, un llamado, se le van revelando los misterios del reino, no negocia con eso, no mercantiliza con eso, no hace un comercio con eso. Es un padre de familia que comparte tesoros viejos y nuevos. Y si es un padre de familia, lo va a compartir con sus hijos. Entonces, tenemos por la palabra de Dios unos grandes retos, ¿no?, que tenemos que cumplir, que tenemos que tener presente en nuestra vida como hijos de Dios. Uno, saber que el reino de Dios sobrepasa en valor, en significado, en prioridad a cualquier cosa que esté en este mundo. No hay nada en este mundo que se pueda comparar ni asemejar a el verdadero valor del reino o el valor que tiene el reino, porque el reino tiene un gran valor. Es un valor que no viene de este mundo, es un valor que viene de la eternidad. El reino ha venido para poder depositarse o tabernaculizarse en nosotros. Por tanto, cada uno de nosotros tiene un valor. Y como cada uno de nosotros tiene un valor según el reino, entonces cada uno de nosotros tenemos que valorar, respetar, honrar, darle verdadero trato a nuestros hermanos, honrarlos, respetarlos sobre todas las cosas. ¿Por qué? Porque el reino está en ellos. ¿Por qué? Porque son ciudadanos del mismo reino. ¿Por qué? Porque son hijos del mismo Padre. Porque son hijos de una realeza. Son muchas cosas, cosas que tenemos que revisar. Tenemos que corregirnos como hijos de Dios, como pueblo de Dios, como ministros. Yo no soy perfecto, yo me meto dentro de ese paquete donde tenemos todos nosotros que revisar lo que tenemos. Tenemos que hacer una revisión, tenemos que redefinir el mensaje que tenemos, redefinir el estilo de vida que tenemos, redefinir la enseñanza que tenemos. Entonces Yeshua, para ir terminando, dice que el reino de los cielos se compara a un tesoro, se compara a una perla, que cuando es hallado, el hombre que lo halla tiene un gran gozo. Dice aquí también la Biblia, dice, lo encubre y por el gozo de ellos va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Hasta dónde tú estás dispuesto? ¿Hasta dónde nosotros podríamos entregar todo por el reino? Porque eso es lo que te está diciendo aquí el mensaje. El mensaje te está diciendo, tenemos que entregar todo por el reino. El reino cuando el reino se revela, se valora correctamente. Le vamos a dar el lugar que merece en nuestras vidas. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos tiene que siempre honrar y tiene que revelar el gran precio, el gran valor que tiene ese reino. Pero como le dije al principio, como desconocemos en muchos casos, o en algunos casos, desconocemos qué es el reino, entonces por supuesto si lo desconocemos, no vamos a poderle dar el valor correcto, ¿no? Porque pensamos que el reino son las cuatro paredes. Mucha gente cree que Yeshua vino a establecer otra religión, o vino a afirmar el judaísmo también. Ahí, mire, el judaísmo cree que Yeshua vino a afirmar su religión. El judaísmo es la religión de los judíos, no es el mensaje del reino. Y eso debemos tenerlo presente, muy claro, en nuestra vida como hijos de Dios. Usted y yo no le pertenecemos a ninguna religión, a ninguna denominación, no le pertenecemos a ningún hombre, no le pertenecemos a ninguna institución religiosa, a ningún sistema eclesiástico. No somos ovejas, aunque la Biblia hace una comparación, es una tipología, no es que nosotros seamos ovejas, es una tipología. Entonces, si redefinimos el mensaje,
si nos abocamos a las Escrituras, las escudriñamos, vamos a conseguir muchos tesoros, vamos a conseguir muchas perlas. Y eso nos va a llevar a ser padres de familia para que compartamos, para que podamos ir sacando esos tesoros nuevos y esos tesoros viejos y poderlos compartir con otros. El reino de los cielos tiene muchas perlas, tiene muchos tesoros que tienen que ser descubiertos por nosotros y tienen que ser compartidos por nosotros a través de un espíritu paterno-filial, un espíritu paternal, un espíritu que tenga que ver con bendecir a la gente para que prosperen, para que sean restaurados, para que puedan caminar en el verdadero propósito. No hay mayor gozo para un padre de familia que sus hijos se gradúen, se desarrollen, tengan una linda familia y puedan alcanzar todas las metas de su vida. Bueno, en el mundo espiritual es igual, o mejor o superior, porque deberíamos de ser padres de familia, hijos de Dios, padres espirituales, que la mayor satisfacción que podamos sentir sea que poder levantar hijos que puedan heredar, que puedan perpetuar el nombre de Dios, que puedan desarrollarse, que puedan alcanzar las metas de Dios, que puedan caminar en los diseños de Dios, que tengan ese encuentro personal con el Padre, que puedan caminar en los trazos divinos, que sean de bendición a las naciones de la tierra. Eso es lo que debe de sentir o experimentar un verdadero padre espiritual. Pero bueno, lamentablemente en muchos casos no se ha dado eso, sino otra cosa. Hay un paternalismo, hay un enseñoreamiento, hay una manipulación, hay un control que ha evitado y que cercena la vida del creyente, la vida de esos hombres y mujeres pues que están en ese lugar y que no les permiten disfrutar el gozo que experimentamos o lo que experimentamos en el reino, lo que se nos revela el reino. Así que hoy el Señor nos ha hablado en Mateo capítulo 13, versículo 44 al 52, el verdadero significado del reino, el gran valor que tiene el reino, lo que un hombre debe de hacer cuando realmente se le revela el valor del reino. Dice que tiene que vende todo porque sabe que lo que tiene no tiene el valor suficiente como lo tiene el reino, que aquello es más importante, que aquello es más poderoso, que aquello es grande, que no hay nada en este mundo que se pueda comparar al reino. Miren, no hay algo que se pueda comparar más. No hay algo. El reino es comparado a una gran roca maciza que puede sostener se puede edificar una gran casa y que tiene la capacidad de aguantar, de resistir cualquier embate de la vida, cualquier embestida, cualquier golpe, cualquier viento y cualquier río que venga con ímpetu contra aquella casa, la va a resistir porque el reino le da firmeza, le da solidez, le da fuerza. Bendición, hermano Rafael. Saludos, abrazos. Entonces necesitamos comprender que el reino es mucho más que una predicación, va mucho más allá de un púlpito, va mucho más allá de las cuatro paredes y que tiene un significado superior, y el único que nos puede dar a entender ese verdadero significado, el verdadero valor, el verdadero propósito es el Señor a través de su palabra. Es el Señor a través de sus sagradas escrituras, a través del Mesías. Mire, a veces nosotros los seres humanos estamos tan encajonados en la religión, en las enseñanzas que tenemos de los antepasados, que eso nos cercena, es como un velo que no nos permite ver que el reino lo es todo para nosotros. No es algo de vez en cuando, no es algo de los domingos. El reino de los cielos no es algo de los domingos. El reino de los cielos no es solamente para cuando la gente me vea. El reino de los cielos es mi tesoro que va conmigo por donde quiera que yo vaya. Y que mire, el reino es tan poderoso que dice que podemos brillar. Nos hace brillar. No tener luz propia, ojo con eso. Cuando el reino de los cielos está en nosotros, recordemos que Mashiach es nuestra luz. Él dice que Él es la luz de este mundo. Y dice, vosotros también sois la luz. Mire lo contrario. Voy a tocar puntos neurálgicos. Mire esto. Yeshua es la luz de este mundo. Y Él hace a través de nosotros reflejar esa luz. Los religiosos, los hombres ensimismados, los hombres vanidosos, los egocentristas,
quieren brillar con luz propia, y dentro del reino eso es imposible que ocurra. Tú y yo no tenemos luz propia. Tú y yo no tenemos luz propia. Nuestra luz es el Mesías. La Biblia lo dice, el Salmo lo dice. Lámpara es a mis pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. Mira, tu palabra es lumbrera a mi camino y es lámpara a mis pies. Dice Yeshua, Él es la luz. Y Él mismo dijo, vosotros también sois la luz. Él no tiene problema en compartir de su luz con nosotros. Nosotros somos lo que no queremos compartir con los demás. Creemos que lo nuestro es nuestro. Y eso es un antiprincipio. Es algo que está en contra de los principios del reino. Poder nosotros edificar un imperio y adueñarnos de ese imperio y no compartirlos con los demás. Es más, hasta hay celos ministeriales entre nosotros mismos porque nos consideramos mejor que el otro, o consideramos que el mensaje que yo tengo es superior al resto y que nadie tiene el mensaje que yo tengo y que todos tienen que depender del mensaje que yo tengo. Ahí estamos metidos nosotros como hijos de Dios todavía. ¿Por qué? Por ese sincretismo que tenemos con lo poco que conocemos del reino y con lo mucho que tenemos de la religiosidad. Nosotros somos en muchos casos muy religiosos, y en las veces que utiliza y conseguimos la palabra religión en la escritura, no tiene nada que ver con la religión que estamos viendo ahora. Religión ahí dice, si alguno se cree espiritual. Si alguno se cree espiritual, la verdadera espiritualidad delante de Dios es esta. Y mucha gente cuando dice la verdadera religión, entonces mire cómo las versiones, el intento del enemigo, el intento del sistema religioso en engañar al pueblo de Dios, y lo ha conseguido, porque hemos vivido engañados durante muchos años. Gracias al Señor que el evangelio del reino se está destapando de una manera tremenda. El Espíritu de Dios está abriendo la mente de los ministros, las mentes del pueblo del Señor, y estamos despertando, ¿no?, ante tanto bagaje y tantas cosas que hemos tenido por santo, y que por las palabras y que por la palabra de Dios hemos descubierto que eso es pagano. Mire, yo no estoy aquí para discutir con nadie acerca de lo que es pagano o no. Ahí está la palabra. Yo no tengo que discutir con nadie. Yo no me voy a desgastar con alguien para obligarlo a que hay cosas, hay convocatorias, hay fiestas que son paganas y que no se pueden redimir. Yo no peleo con nadie, pero igualmente lo enseño. Pero yo no me voy a desgastar peleando con nadie, porque el único que tiene poder de convencer a la gente del pecado es el Espíritu de Dios. Entonces, ¿para qué yo voy a pelear? ¿Para qué yo voy a entrar en rencilla y en discusiones? Y si eso no es el propósito de mi llamado. Mi llamado tiene que ser enseñar la verdad, y que cada quien vaya al texto sagrado y pueda, pues, comparar lo que tiene con lo que dice las Sagradas Escrituras, porque una cosa es lo que me dicen y otra cosa es lo que está en las Sagradas Escrituras. Una cosa es lo que dice un pastor y otra cosa es lo que dice el gran pastor de los pastores. Una cosa es lo que diga un apóstol y otra cosa es lo que diga el apóstol de los apóstoles, que es Yeshua. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué mensaje yo estoy recibiendo y qué mensaje yo estoy compartiendo? Si soy un padre de familia, o soy un tirano, o soy un jefe, o soy un líder, usted no va a conseguir en ninguna de las palabras que el Señor refirió a sus apóstoles, a ninguno lo llamó líder, porque la palabra líder es una palabra prestada y que no tiene nada que ver, porque tú buscas el significado de liderazgo, alguien que influencia sobre otro. El Señor nos mandó a influenciar a los demás. No, ese no es el verdadero propósito de nuestra existencia en este mundo. Entonces hay muchas cosas que el Señor nos va a ir corrigiendo a medida que esas perlas y esos tesoros se nos vayan revelando. Estamos hablando de Mateo capítulo 13, versículo 44 a 52. Yeshua habla que el reino es comparado a los tesoros y perlas. Eso es tremendo. Tesoros y perlas. No es cualquier cosa. O sea que el mensaje que debe de salir de la boca de los ministros de Dios debe de revelar tesoros del reino, debe de revelar reino, debe de hablar. Eso es lo único que debemos de hablar. Los comentarios, vamos ahorrando los comentarios. Somos muy comentaristas, nos gusta llamar la atención, queremos que la gente sepa que yo sé. Enseñemos el reino. Pero nosotros sí sabemos por el Mesías que nosotros somos su verdadera iglesia.
La Biblia sí me dice a mí que yo soy su cuerpo, soy su hijo, soy su familia, soy un verdadero sacerdote. El reino de los cielos es un tesoro que está escondido, es una perla que está escondida, y cuando un hombre la halla, su vida es transformada. La prioridad de las cosas cambian en su vida. La perspectiva del mundo cambia en ese hombre, en esa mujer, porque se le reveló el reino, porque ahora tiene el mayor tesoro. Es por eso, y ahora entienden por qué Pedro le dijo a aquel hombre que estaba ahí lisiado, ahí en la iglesia de la Hermosa: no tengo ni plata ni oro, pero lo que tengo te lo doy. Eso es impresionante allí. Pedro tenía la comprensión de lo que estaba en él. Decía: no tengo lo material, pero te voy a dar algo más poderoso que eso. Recibe la sanidad. Mire, hay muchas cosas que el dinero no puede reparar. El dinero no puede reparar un matrimonio destruido. No puede. El dinero, en muchos casos, y son muchos los casos, que no pueden sanar a nadie. ¿Cuánta gente con tanto dinero y no puede? No hay forma ni manera. Los médicos le dicen: es que no hay dinero que te pueda sanar. Eso es irreversible. Esa enfermedad es incurable. Y ahí es donde viene el Dios Todopoderoso, el Dios sanador. Y puede, a través de un ministro, a través de un hijo de Dios, orar, y por gracia, por amor, por misericordia, puede sanar a alguien, cosa que el dinero no lo puede hacer. El dinero no puede echar afuera a los demonios. El dinero no te puede dar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cuánta gente no tiene dinero? Mire, lo que más tiene dinero, pero no tiene paz. No tiene tranquilidad, en su hogar no hay armonía. Nosotros tenemos ese tesoro depositado en nuestra vida, y esa promesa es para todos nuestros hijos. Cuando el reino de Dios entra en un hogar, ahí está un verdadero tesoro, ahí está una dimensión, ahí está el verdadero Edén, el verdadero huerto. Allí comienza a tomar lugar en los corazones, en el esposo, en la esposa, en los padres, en los hijos, y comienza ese trabajo. Que siempre cito ese pasaje. Todos los que me conocen desde hace años saben que este pasaje siempre lo utilizo, del libro de Eclesiastés, que así como crecen los huesos en el vientre de la madre sin que ella sepa cómo, así es la obra de Dios. Mire, la obra de Dios solamente la dirige Él. Dentro de nosotros hay cosas que están ocurriendo que nosotros no tenemos control, no podemos, pero es un mensaje vivo, es una semilla que está ahí creciendo y que está haciendo cosas maravillosas dentro de nosotros. Si estamos expuestos al reino, si el mensaje es el reino, si la enseñanza es el reino, si la obediencia es el reino, estarán ocurriendo cosas todos los días en nuestra vida. Porque el reino, mira, creo terminar. Los fariseos y los escribas pensaban que Dios Padre había reposado de todas sus obras. Escuche bien, esto es tremendo. Yeshua, cuando hace aquella sanidad de aquel hombre, le dice algo tremendo, porque estaban debatiendo entre el Shabbat, que no sé qué cosa, que transgredió, que lo otro, que por allá. Y Yeshua suelta una, que cuando nosotros, que conocemos un poquito, ¿no?, de lo riguroso con que guardan el sistema judaico o el judaísmo, el Shabbat. Mire, esas personas tienen el Shabbat como algo superior aún al propio Dios. Esta gente, los fariseos y los escribas, le estaban tirando piedra al argumento, estaban buscando, le hicieron la vida, o sea, querían destruir a Mashiach, porque según ellos, Mashiach estaba quebrantando el Shabbat. Y mira lo que suelta Yeshua: hasta ahora mi padre trabaja y yo trabajo. Ya va. ¿Cómo es eso? Porque si el sistema religioso, cuando el reino no se revela, cuando el reino no se tiene comprensión del reino, eso ocurre en la vida del hombre, es algo estático. La religión es eso, es algo estático, es algo que está paralizado, es algo que produce separación, es algo inerte, es algo que produce muerte, no produce vida. Yeshua, que es el rey del reino, y a quien es el reino, porque donde está el rey, ahí está el reino. Por eso él dijo: el reino de vosotros, el reino de Dios está en medio de vosotros. Hacía referencia a él.
y que luego estaría dentro de nosotros es otra cosa, pero en ese momento el reino de los cielos estaba entre ellos porque Yeshua estaba ahí. Y Yeshua dice que el Padre seguía trabajando. O sea, no es que el Padre estaba descansando allá en su gran silla de autoridad con sus manos cruzadas, porque la Biblia dice que Él descansó de todas sus obras. Dice, mi Padre hasta ahora trabaja y hasta ahora yo también sigo trabajando. Y voy y al tercer día resucitaré. Voy a terminar mi obra. El reino es una dimensión donde hay un continuo movimiento, no un activismo. Usted tiene que separar, y yo tenemos que separar lo que es el activismo con lo que es el movimiento del reino. El activismo, mire esto, el pueblo de Israel caminaron durante 40 años en el desierto. Pero ellos caminaban físicamente, pero su vida espiritual estaba paralizada, estaba estática, estaba muerta, estaba vacía. Eso es activismo. El activismo es la fuerza humana tratando de hacer muchas cosas para Dios, pero al final de cuentas no es nada. El mover de Dios es algo diferente. Dios tiene un movimiento, no un activismo. Dios no nos lleva de evento en evento. Dios no tiene nada que ver con eventos. Esos eventos que nosotros hacemos, no. Dios tiene que ver con un movimiento, con una atmósfera. Dios tiene que ver con su acción, con su gobierno, con su poder. Dios tiene que ver con la transformación, con la restauración, con la vida. Si lo que tú y yo hacemos no produce vida, no produce transformación, no produce vida, estamos caminando en un activismo. Estamos en un activismo en muchos casos, no en el movimiento de Dios. El movimiento de Dios produce siempre cosas. El movimiento de Dios siempre produce resultados inmediatos y a largo plazo. El movimiento de Dios tiene en sí mismo una reconciliación entre nosotros y Dios y nosotros. Produce en nosotros un estado de percepción de las cosas totalmente diferente. El reino tiene otra cosa que produce, que no puede producirle ningún movimiento humano. El humanismo, el fanatismo, la religiosidad, los extremos, no tienen nada que ver con lo que Dios es. Dios se revela a sí mismo en las Sagradas Escrituras y de una manera personal. Mire, cargado de buenas intenciones, pero no tiene nada que ver con reino. Usted y yo no tenemos que estar repitiendo las oraciones. Mire, hay gente que envía la oración del lunes. Eso es católico romano. Usted no va a conseguir eso en la Sagrada Escritura. La oración del lunes, la oración del martes, repite. Si haces esta oración 5 veces, algo bueno te vendrá. Superstición. Dentro de nosotros, por eso que dije, cuando nosotros revisemos, hagamos una introspección y reevaluemos la cosa, revisamos las cosas, nos vamos a dar cuenta que tenemos un sincretismo, que es por eso que nosotros no hemos alcanzado lo que tenemos que alcanzar. No hemos logrado lo que tenemos que lograr, no hemos vivido lo que tenemos que vivir, porque estamos permeados. Tenemos cosas que no son del reino. Entonces hay gente que vive en superstición. Si tú le pasas esto a 5 personas, te vendrá mucho dinero. Eso es superstición, eso no tiene nada que ver con el reino. El reino no se mueve así, eso no es el mover del reino. Esos son moveres extraños. Y tenemos que estar definidos. El reino nos define. Hay proclamas, sí. Hay palabras proféticas, sí. Pero los principios del reino son los que enriquecen y no añaden tristeza. La prosperidad de Dios viene por... Escuche bien lo que dice la palabra. Los principios del reino que están establecidos en su palabra son los que nos establecen en nosotros la prosperidad del reino, la abundancia del reino. No es porque repitamos 5 veces una oración y se la enviemos a otro. ¿De dónde sacamos eso? Superstición, religión, catolicismo romano. Hemos vivido bajo engaño por mucho tiempo, pero la verdad del reino nos está haciendo libres. El único mensaje que nos hace libre de nuestras
tribulaciones, de nuestros vacíos existenciales, de nuestras depresiones, de nuestra soledad, de nuestros falsos ministerios. Hay gente que tiene falsos ministerios. ¿Por qué falso? Porque fue el hombre que te lo entregó. No fue la voz divina, no fue un llamado divino. Entonces tienes un mensaje, está haciendo un oficio que te estás desgastando y tiene una carga en ti, te está destruyendo, te tiene amargado y te está destruyendo el hogar, es porque eso no fue lo que Dios te entregó. Porque cuando Dios entrega un ministerio, cuando Dios tiene un llamado, Él, escúchame, dice, eso lo dijo Yeshua, yo soy el que llevo, echen sobre mí toda carga, toda ansiedad, que yo tengo poder para llevarla. Un ministerio no es una carga, porque la carga la lleva el Señor, el que entrega el ministerio. Entonces, hay personas que están llevando un ministerio que no es el que Dios les ha determinado. Son pastores y los ungieron como evangelistas. Son profetas, pero en ese ministerio no creen en el ministerio de profeta. Imagínense usted, pero Dios te llama como profeta. Pero en ese ministerio te dicen que los profetas no existen. Entonces, que ya no tienen vigencia. Que los apóstoles y los profetas no están vigentes. Imagínense usted. ¿De dónde sacan eso? No sé. Pero la Biblia, el reino, no nos enseña eso. No nos enseña eso. Entonces, el reino tiene perlas, tiene tesoros escondidos. Y tienes que buscarlo, tienes que escudriñar. Por eso la Escritura te manda a escudriñar. Y escudriñar no es simplemente leer. No es repetir lo que otros repiten, aunque eso lo que escuchamos de otros también nos bendicen, nos llevan para que podamos escudriñar. ¡Wow! Tremenda palabra, ¿dónde está? Lo comparo, ¡wow! Sí, comienzo a orar para que el Señor me muestre mi tesoro escondido. La Biblia está llena de tesoros escondidos, de perlas escondidas. El reino es un tesoro. Mire, lo poderoso que es el reino y está plasmado aquí en hojas, pero que es simple letra muerta para aquellos que no son pueblo. Y que es letra viva, palabra, espíritu de vida para aquellos que son pueblos del Señor. Eso es una cosa maravillosa. Solamente lo puede hacer el Señor. Solamente Él y su poder, Él y su Espíritu Santo. Ha sido una gran bendición haberle compartido con ustedes esta maravillosa palabra en el libro de Mateo capítulo 13. Lo recomiendo y le aconsejo que lo lea usted mismo, estúdielo usted mismo. Mateo 13, donde están todas las parábolas, las 7 famosas parábolas del Señor. Y hoy hemos hablado desde el versículo 44 al versículo 52, para aquellas personas que les gusta tomar nota y no se conforman con lo que escuchan, sino que ellos mismos buscan, escudriñan, comparan y ellos reciben la porción de parte del Señor para que puedan caminar durante muchos días con esa verdad presente, como le llama el apóstol Pedro. Se les ama mucho, bendiciones. Soy el profeta Edumar Mayor, su servidor, para la gloria y la honra del Señor. Esperemos mañana podamos transmitir nuevamente para seguir edificándonos, para seguir aprendiendo y para seguir extendiendo a través del mensaje el reino de los cielos en medio de nuestras vidas, el mensaje del reino que tiene la capacidad de transformarnos, de bendecirnos, de edificarnos, de corregirnos, de marcarnos el camino y de ayudarnos, ¿verdad?, en este caminar como hijos de Dios, como ministros de Dios que tenemos. Bendiciones. Se les ama. Shalom. Cuídense mucho.